No dijeron mi nombre. Eso fue lo primero. El mensaje de voz comenzó con la voz de mi madre, nítida y ensayada, como si estuviera leyendo un guión. Hola. Hemos tomado una decisión. Estamos reestructurando Rhodes Manufacturing. Con efecto inmediato, ya no formará parte de la empresa. Nuestro abogado se pondrá en contacto con usted. Luego silencio. Ni siquiera un gracias. Ni siquiera una Vivian. Mi nombre siempre figuraba en las facturas, en los balances, en los documentos de refinanciación, pero no en este mensaje. Lo volví a escuchar, más despacio. Y luego otra vez, solo para asegurarme de no haberme perdido un segundo mensaje. Algo más cálido se escondía tras el primero. No lo había. Me llamo Vivian Rhodes. Tengo 38 años. Llevo en Rhodes Manufacturing Group desde los 21. Son 17 años. 17 temporadas de impuestos. 17 diciembres sin vacaciones completas. La empresa lleva el nombre de mi familia, técnicamente, el nombre de mi abuelo, pero fui yo quien la mantuvo en pie cuando empezó a inclinarse. Y ahora, estaba fuera. Ni con una conversación. Ni con una reunión. Solo con un mensaje de voz. Estaba sentada en mi cocina en Seattle, con la taza aún llena de café, pero ya frío. El zumbido del refrigerador era más fuerte de lo habitual. O tal vez era solo el silencio que se cernía sobre sus palabras. Mi padre no habló en el mensaje, pero sabía que estaba allí. Pude oír su suave exhalación después de que ella dijera abogado. Una pequeña anotación a su decisión. Su nombre es Graham Rhodes. Mi madre se llama Elaine. Juntos construyeron la empresa tras el fallecimiento de mi abuelo. Pero fueron mis manos, mis horas, las que mantuvieron el motor en marcha. Tomaron una decisión juntos. Podría haberles devuelto la llamada, preguntarles por qué, rogarles que me contaran algo de la verdad. No lo hice. En lugar de eso, abrí mi computadora portátil y encontré la cadena de correos electrónicos con el abogado que había conocido en esa aburrida conferencia de finanzas hacía 2 años en Phoenix. En el mensaje, no di explicaciones. No pedí consejos. Simplemente escribí, ya es hora. Hablemos de opciones. Luego presiono enviar. La primera vez que entré en la fábrica de Rhodes Manufacturing, tenía 21 años. Mis zapatos estaban demasiado limpios. Mi traje, demasiado formal. Recuerdo que uno de los jefes de línea bromeó diciendo que parecía que me había perdido camino a una entrevista en un banco. No se equivocaba. Pero yo tenía la suficiente ingenuidad, ambición y terquedad para aprender. Mi abuelo, Richard Rhodes, había fundado la empresa en 1967 con una máquina de soldar y un apretón de manos. Él falleció justo después de que yo terminara la universidad, y la empresa pasó a mis padres, Graham y Elaine, el 50% a mi padre, el 30% a mi madre y el 20% reservado, sin decir nada, para cuando mi hermano mayor Thash decidiera unirse al legado. Él nunca lo hizo. Thash prefería las startups y los espacios de coworking. Dijo que la fabricación de metal era demasiado polvorienta para alguien con visión. Se mudó a Austin, fracasó 3 veces y finalmente regresó a Oregón. Pero no a la fábrica, sino directamente a la oficina de dirección estratégica. Mientras tanto, yo me había quedado. Empecé en compras, pasé al área de nóminas, tomé clases nocturnas para entender la logística de la cadena de suministro y luego me convertí en el que llamaban cuando los libros no cuadraban o la documentación del préstamo debía reescribirse antes de la mañana. Nadie me dio las gracias, pero dejaron de preguntarse si yo pertenecía allí. Mi madre solía decirle a la gente que yo era la chica de los números, como si todavía tuviera 12 años y estuviera haciendo la chequera en la mesa de la cocina. Viv nos mantiene con los pies en la tierra, decía riendo. No sabemos qué haríamos sin ella. Lo curioso es que yo lo creí. Viví con esa frase durante años. La llevaba como una armadura. Hasta el año en que solicité una segunda hipoteca sobre mi casa para poder pagar los salarios cuando 2 clientes importantes dejaron de pagar. Nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera a mis padres. Simplemente envié los fondos bajo una sociedad de responsabilidad limitada fantasma para que no pareciera desesperación. Lo llamé liquidez de estabilización, en el informe trimestral. El trimestre siguiente, cuando la situación se normalizó, escuché a mi padre decirle a un miembro de la junta: Thash tomó una decisión inteligente con esa estrategia de facturación.
Orgulloso del niño. Zack no había abierto QuickBooks en meses. Me lo tragué, como siempre. Me dije a mí mismo que no importaba quién recibiera el crédito mientras la empresa se mantuviera a flote. Ese era mi papel. No el nombre que aparece en el periódico, sino el nombre que figura en el archivo de emergencias. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Mi acceso a reuniones de planificación de alto nivel comenzó. Desvanecimiento. Mi madre dijo, ya estaba sobrecargado. Deberías concentrarte en lo que se te da bien. Luego vino el organigrama actualizado. Mi nombre no estaba allí. Pregunté sobre ello. Elaine sonrió, me tocó el brazo y dijo, Pip, sabes que te valoramos, pero esto es solo una imagen. No le des demasiadas vueltas. Eso fue hace 2 años. Hace 1 año, me di cuenta de que mi foto de rostro no aparecía en el sitio web de la empresa. En la página acerca de, aparecían Graham como fundador, Elaine como presidenta y Zack como director ejecutivo de visión. No aparecía el director financiero. Ni siquiera se mencionaba el tema financiero. Tomé una captura de pantalla, no porque necesitara pruebas, sino porque una parte de mí aún no lo podía creer. Me había convertido en el engranaje invisible, la pieza que solo importa cuando se rompe. Me quedé de todos modos, porque en algún lugar bajo el silencio, aún creía que me volverían a ver. Que todos los años que los mantuve a flote contaron para algo. Que tal vez, solo tal vez, la sangre todavía significaba pertenencia. No sucedió de golpe. Eso es lo cruel. No fue un tiroteo. Ni siquiera fue una pelea. Fue una resta lenta. Una carpeta a la vez. Un permiso de unidad compartida se eliminó silenciosamente. Un hilo de grupo que de repente dejé de ver. Lo noté por primera vez cuando fui a actualizar el calendario de proveedores y no pude acceder a la hoja de Google que había creado desde cero hacía 6 años. Acceso denegado, decía la pantalla. Pensé que era un error. Le envié un correo electrónico a Zack. Él respondió, sí, hemos consolidado operaciones financieras en un flujo de trabajo diferente. Nada urgente. Pedí que me incluyeran. Nunca lo fui. Unas semanas después, mi credencial no abrió la sala de conferencias del 2º piso. Elaine dijo que el sistema había cambiado y que lo comprobaría. Ella nunca lo hizo. Una a una, las partes de la empresa que una vez pasaron por mis manos ahora se movieron sin mí. Más rápido. Más desordenado. Pero a nadie parecía importarle. Luego llegó el paquete anual para los accionistas. Por primera vez, llegó tarde, impreso, no enviado por correo electrónico. A mi copia le faltaban los horarios clave. Los gráficos eran diferentes. El lenguaje era más suave y más directo. Reconocí el tono de Zack por todas partes. Pero lo que más me llamó la atención no fueron los números. Era el bloque de la firma. Elaine. Graham. Zack. 3 nombres. No 4. Revisé los documentos oficiales. Mi propiedad seguía ahí, el 40%. Pero en cada memorando, en cada propuesta, en cada cambio de política, yo había desaparecido. Y esta vez, no había zumbido de refrigerador que lo ahogara, solo ausencia. Solo un espacio vacío donde solía estar. No me discutieron. Simplemente me hicieron opcional, hasta que dejé de ser nada en absoluto. Pensé en confrontar a Elaine. Pensé en decir, una vez me dijiste que yo era el pegamento. Pero luego encontré la versión en PDF del aviso de reestructuración, el que enviaron al departamento legal. No debería haberlo visto. En la parte inferior, junto a las líneas de firma, vi el nombre que figuraba bajo iniciado por Elaine Rhodes, presidenta, madre. La misma mujer que una vez sostuvo mi cabeza mientras sollozaba por un objetivo trimestral no alcanzado. La misma mujer que me dijo, Pip, no podríamos hacer esto sin ti. Ella había firmado el documento que decía, ya no te necesitamos. No respondí, ni al paquete, ni al memorando de Zack, ni siquiera al buzón de voz. ¿Qué habría dicho yo? ¿Me olvidaste? No lo habían hecho. Me borraron. Hay una diferencia. Esperé unos días, por vieja costumbre. Una parte de mí todavía tenía la esperanza de que alguien me hiciera seguimiento y me preguntara si estaba bien. Digamos que había sido un malentendido y que lo arreglarían. Nadie lo hizo. Y fue entonces cuando algo cambió, silenciosamente. No como una tormenta.
Más bien como una puerta que se cierra detrás de ti. No oyes el ruido. Simplemente sientes el cambio de aire. Abrí el antiguo hilo de Gmail, el de Phoenix de hace 2 años. Una conferencia financiera aburrida en un hotel aún más aburrido. Pero allí conocí a una abogada, Janet Lynn, de un bufete de abogados corporativos especializado en transiciones de capital privado. Habíamos intercambiado tarjetas. Nada serio. Pero mantuve su contacto. Escribí un mensaje breve. Solo 5 líneas. Sin emoción. Sin historia de fondo. Janet, estoy lista para explorar opciones con respecto a mi participación del 40% en Rose Manufacturing. Ha habido cambios internos. Avísame cuándo es el mejor momento para hablar. Vivian Rose. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. Entendido. Informaré a nuestro equipo. Primero, diligencia discreta. Sin alertas. Esa frase se me quedó grabada. Tranquilo. Diligencia. Me sentí como si finalmente comprendiera un idioma. Mientras me reestructuraban, yo estaba preparando algo más. Ni venganza. Ni siquiera justicia. Solo salida, pero no en sus términos. Comencé a recopilar registros, correos electrónicos, transferencias financieras, copias de seguridad antiguas de QuickBooks, los préstamos personales no reconocidos que había realizado para sacar a flote la empresa durante los trimestres difíciles. Todo lo que hice para evitar que Rose se desmoronara. Todas las contribuciones que nunca mencionaron. Mis carpetas estaban llenas de ellos, hojas de cálculo, PDF, confirmaciones bancarias, un rastro de papel que creían que había olvidado. No era así. Los imprimí todos, etiqueté cada uno y codifiqué por colores los años. Me llevó días. Trabajaba de noche con solo la lámpara del escritorio y el suave repiqueteo de la lluvia de Seattle contra la ventana. No me sentí enojado. Me sentí preciso, como si por fin estuviera equilibrando las cuentas, no para la empresa, sino para mí. Janet y su equipo revisaron todo. Discutimos estructuras, perfiles de compradores, cómo hacer esto de manera limpia, silenciosa y legal. No se lo dije a nadie, ni a mis amigos, ni siquiera a mi asistente en el trabajo. Habían tomado 17 años de presencia y los habían condensado en un único mensaje de voz. Tomaría ese silencio y lo haría caro. No nos conocimos en una sala de conferencias. Nos conocimos en una mesa en un rincón de un tranquilo restaurante en Bellevue, justo al otro lado del lago desde Seattle. Sin logotipos, sin papeles sobre la mesa. Solo té, conversación y confirmación. El hombre frente a mí se presentó como Daniel Meyer. Era educado y discreto. Suéter gris, tono tranquilo, sin pretensiones. Su firma se especializó en adquirir participaciones minoritarias en empresas familiares de tamaño mediano, especialmente aquellas que mostraban signos de turbulencia en la transición. Así lo llamó, turbulencia de transición. Lo llamé abandono. Janet nos había conectado, de manera silenciosa, legal y precisa. Daniel no me pidió que criticara a mi familia. No lo necesitaba. Mis datos habían hablado por mí. Las inyecciones de efectivo, los rescates de nóminas fuera de libros, las garantías de préstamos superpuestas, había cubierto mis activos personales. Él asintió mientras hojeaba la carpeta que había preparado, codificada por colores y pestañas por año, con copias de los informes de QuickBooks que ya no coincidían con lo que ahora afirmaba la pizarra. Tú fuiste el recurso provisional, dijo simplemente. Se apoyaron en ti hasta que ya no lo necesitaron, o creyeron que no lo necesitaban. No dije nada. Solo observé el vapor que salía de su taza. Durante la semana siguiente, su firma realizó su propia diligencia. Solicitaron acceso a actas de directorio, contratos de asociación y cronogramas de arrendamiento de equipos. La mayor parte era de dominio público o accesible debido a mi participación permanente. Lo que encontraron no estaba limpio. Una partida marcada como reinversión estratégica se remonta a un proyecto de expansión fallido en Texas, un lugar que Zash había apoyado personalmente y Elaine había defendido. Más de $800,000 en pérdidas no declaradas ocultas tras presupuestos codificados y un lenguaje vago. Otro informe detectó pagos duplicados a una agencia de marketing sin dirección física, probablemente una fachada. O un favor. O algo peor. No presioné para obtener respuestas. No era necesario. Tenía lo que necesitaba.
En 2 semanas se formalizó el contrato de compraventa. Mi participación del 40%, valorada justamente por un evaluador externo, fue transferida en su totalidad a la firma de Daniel. Sin drama. No se requiere votación de la Junta. El contrato operativo, actualizado por última vez en 2016, no contenía ninguna cláusula de derecho de preferencia. Tenía todo el derecho a vender. Firmamos los papeles en una pequeña oficina del centro, terreno neutral. La mesa era de arce pulido. No había escudos familiares. No había citas del legado de Rhodes en la pared. Solo firmas. Solo silencio. Una vez acreditados los fondos, Janet redactó mi nota de salida. No lo leí 2 veces. En lugar de eso, abrí el mensaje de voz original de Elaine solo una vez más. Lo escuché todo el tiempo. Nuestro abogado se pondrá en contacto contigo. Lo habían pensado como una advertencia. Un muro, una despedida. Terminó siendo una puerta. Reenvié el mensaje a mi carpeta archivada. Luego envié un nuevo correo electrónico. Transferencia final breve completa. Todas las comunicaciones se dirigirán a través del abogado. Sin saludos. Sin sentimiento de cierre. Solo cierre. Y por primera vez en 17 años, cerré la carpeta Rhodes en mi escritorio y no guardé los cambios. La primera llamada se produjo a las 6:12 de la mañana. Lo dejé sonar y luego silencié el segundo. Cuando terminé mi café, tenía 16 llamadas perdidas. Al mediodía, yo tenía 47 años. A la mañana siguiente, el número 72, Zash intentó llamar a todos los números, a mi celular, a mi oficina, incluso a la línea directa de Janet, que ella ignoró. Dejó mensajes de voz, cada vez más frenético, menos coherente. Al tercer día, lo retomé. No porque quisiera, sino porque tenía curiosidad, cómo sonaba el pánico en su voz. Vivian. Viv, tienes que deshacer esto. Por favor, no entiendes lo que está pasando. Estaba sin aliento. El ruido de fondo sonaba como el de alguien caminando de un lado a otro sobre una baldosa. Lo congelaron todo. El jadeo. El inversor. Su comprador. Solicitan una auditoría forense. Dicen que hay discrepancias. Viv, van línea por línea. Dejé que el silencio se prolongara un segundo más. Entonces eso suena como la debida diligencia estándar. Zas. Emitió un sonido ahogado, entre risa y sollozo. No lo entiendes. Se remontan a años atrás. Marcaron los informes de Texas, los contratos de los proveedores e incluso los memorandos de reestructuración de mamá. Encontraron huecos, Viv. Encontraron cosas que podrían parecer malas o cosas que son malas. Pregunté con voz tranquila. Él no respondió. Tienes que ayudarnos, dijo finalmente. Tienes que hablar con ellos. Ellos te escucharán. Dígales simplemente que todo está bien, que estamos limpios. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Me recliné en mi silla. Porque dijiste que estaba fuera. Él se quedó en silencio. Me dijeron que tendría noticias de su abogado, continué. En cambio, mi comprador recibió noticias suyas. Y ahora su empresa tiene un nuevo interesado con preguntas que ya no tengo que responder, Viv. Su voz se quebró. No se suponía que iba a suceder así. Mamá no pensó que ¿en realidad qué? Él dudó. En realidad, déjalo. No así. No venda sus acciones. No a ellos. Esperé. Se suponía que debías luchar por ello, dijo en voz baja. Eso me hizo reflexionar. Porque por un momento, sonó casi honesto, casi como el niño con el que solía comer paletas a escondidas después de la escuela en la sala de descanso. Antes de que asumiéramos roles que nunca elegimos y nos convirtiéramos en personas que no podíamos reconocer. ¿Querías que peleara? Dije. Para que pudieras ser tú quien me perdonara cuando perdí. Él no lo negó. Allí estaba. El arreglo tácito, la configuración. Me borrarían. Y si reaccionaba mal, me enojaba, exigía, suplicaba, ellos mantendrían el control. Y si me quedaba callado, pensaban que volvería arrastrándome. Pero no había hecho ninguna de las dos cosas. Salí por la puerta lateral y la cerré con llave detrás de mí. «¿Podrías arreglar esto?», dijo una última vez. «Solo una llamada». «No», dije. «Lo arreglas tú. Tú fuiste quien dijo que yo no era parte de las decisiones reales.
Ahora lo eres. Terminé la llamada. Él volvió a llamar. No respondí. Janet llamó 10 minutos después con una actualización. El equipo de auditoría del inversor había iniciado oficialmente una investigación de cumplimiento. Mi título anterior fue marcado en múltiples presentaciones, pero omitido en informes recientes. Era probable que hubiera exposición legal. En resumen, estaban en problemas. No sentí alegría, ni ira, solo quietud. Como si finalmente hubiera salido de la tormenta en la que había estado parado por 17 años sin darme cuenta. Unos días después, recibí un correo electrónico de Elaine. No es para disculparse, solo una línea. ¿Podemos reunirnos en privado? Sin abogados. No respondí. Imprimí el correo electrónico, lo guardé en una carpeta y lo etiqueté como después. Y así, sin más, el colapso no fue ruidoso. No fue una explosión. Todo estaba en silencio, como un edificio que se derrumba en cámara lenta después de retirar silenciosamente la última viga de soporte. No los bloqueé. No lo necesitaba. Zas dejó de llamar después de que la auditoría se hizo pública dentro de la red empresarial local. Elaine pasó a enviar correos electrónicos una vez por semana, vagos, profesionales y siempre firmados con calidez. Mamá, Graham, nunca se acercó. Envié todo a la oficina de Janet. Su asistente legal le respondió con respuestas estereotipadas. Nunca volví a ver el contenido. De esa manera era más fácil. Una parte de mí esperaba que el silencio se sintiera como dolor. Me preparé para ello, como una segunda tormenta detrás de la primera. Pero nunca llegó. En cambio, había un espacio que no había sentido en años. No la soledad. No tristeza. Espacio para respirar. Dejé de despertarme con la mandíbula apretada. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Comencé a tener fines de semana nuevamente. Café que se mantuvo caliente. La luz del sol que entraba por las ventanas no parecía desperdiciada. Por primera vez en casi 2 décadas, mi calendario era mío. No está lleno de preparación de juntas, ni de control de crisis, ni de arreglar el desastre de otros. Mientras me decían que tenía suerte de estar involucrado. Solo quietud. Y en esa quietud, finalmente entendí algo. No me dejaron fuera por ser débil o inconveniente. Me dejaron fuera porque lo hice funcionar. Porque me había convertido en la parte que nunca podrían controlar y a la que nunca podrían dar todo el crédito. Así que me borraron. Pero esto es lo que pasa con ser borrado. No te hace desaparecer. Simplemente te hace más difícil de manipular. El paquete llegó un jueves. Sin remitente, sin tarjeta, solo un sobreacolchado marrón, cuidadosamente sellado. Mi nombre, impreso con la letra de mi madre. Dentro hay un marco de fotos. El mismo que solía estar en la mesa de la consola en la oficina principal de la carretera. El que está cerca del vestíbulo principal. En la foto estábamos frente al antiguo almacén. Misak, Graham, Elaine, sonriendo como si todos nos hubiéramos ganado el mismo lugar, como si hubiéramos construido algo juntos. En aquel entonces, creía que sí. Pero ahora, mirando más de cerca, vi lo que no había visto antes. El marco tenía un nuevo daño en una esquina. Una grieta fina atravesó el cristal y me atravesó justo la cara. No destrozado. No intencional. Simplemente desgastado, como si el tiempo mismo me hubiera borrado. No lo arreglé. No lo colgué. Ni siquiera lo mantuve en mi escritorio. Lo guardé en un cajón y lo cerré sin hacer ruido. Y con ella cerrada, la última puerta abierta. Sin rabia. No hay necesidad de cierre. Dijeron, ¿estás fuera? Y yo respondí, entendido. Basta. A veces la última palabra no es algo que dices. Es lo que eliges no hacer. Y a veces la imagen más honesta de una familia es el que intentan devolverte porque ya no soportan mirarlo más. Si alguna vez te han sacado del cuadro silenciosamente, no por lo que hiciste mal, sino porque no pudieron soportar lo mucho que te mantuviste unido. No tienes que explicarlo. Simplemente deja un símbolo debajo.